cumplieron con la lectura que les di, el convenio, los artículos referentes a la inspección de trabajo. Ya, licenciado. Eso está bueno, está bueno. Miren, ¿para cuándo tenemos el parcial? Para el viernes 26 de agosto, licenciado. 26 de agosto. Exacto. Muy bien. Bueno, ya saben que es en la plataforma Moodle, ¿verdad? No, licenciado, eso sí no lo No, sabía. Nick, lo hemos hecho en Classroom. Ya, pues les comento. Nos consultaron sobre la plataforma que vamos a utilizar y pues yo la que he utilizado siempre es la de Moodle. Estaba con la preocupación porque normalmente es la facultad quien ya los tiene en lista a ustedes dentro de Moodle, ¿no? Pero resultó que me comentaron que les van a estar informando y tienen que estar ustedes atentos a la plataforma para que les den el procedimiento para poder ingresar a la plataforma, ¿no? Entonces sí se va a poder en esa plataforma, pero ustedes van a tener que ingresar. Por lo menos eso es lo que sé hasta el momento. Entonces, para que estén al pendiente antes de que no sea a última hora, ¿verdad? Si yo sé algo antes, pues también se los voy a informar, pero pues si no, pues tendrá que ser en la página, ¿verdad? Ellos dijeron que a través de ellas que iban a estar informando a todos los alumnos. Estoy probando de una vez ahorita ingresar para ver cómo está actualmente. 2 días no he revisado, por eso de una vez lo voy a hacer. Sí, correcto, ya está en Moodle, ya está la sección A y la sección B. A ver. Profesor, buenas noches. Dice que Muy bien. yo estoy revisando ahorita lo de Moodle, lo que usted está hablando, pero cuando yo ingreso ahí dice que no tengo acceso a matricularme ahí. Mm, Dice no se puede matricular en este curso. Bueno, tendrán que, pienso yo, estar al tanto, por eso les informo desde ya, para ver cuándo nos van ¿cómo se llama?, habilitar formalmente. Yo quise ver acá, aquí si ustedes ven en la pantalla, creo que es la que les compartí. Aquí están las secciones, miren, la B y, vamos a ver, B y C, es B y A, ¿verdad? Sí, B y A, A y B, ¿verdad? Aquí están las dos secciones que yo tengo con ustedes, ¿ven? ¿Pueden ver eso? Sí, Nick. Sí, Nick. Bueno. Entonces, solo esto anteriormente no se podía. Entonces, aquí me pide algo y lo voy a hacer en un momentito. Por alguna cuestión de seguridad tengo que cambiar la contraseña, ¿verdad? Pero eso lo voy a hacer en un momento.
con esto solo quiero pues ya anticiparme para que ustedes estén por favor al tanto, y lo más seguro es que ya dentro de los próximos días ya van ustedes a poder tener acceso. Como les digo, hoy fue mi primer día que veo, después de un par de días no verlo, ¿verdad? Pero no tenía acceso, solo tenía hasta acá, pero ahora ya tengo acceso a estas dos secciones, lo que implica es que sí nos lo habilitaron y como consecuencia sí se va a poder. Entonces, para eso, por favor, estén al pendiente del procedimiento que les van a dar para poder actualizar actualizarse o ingresar a esa plataforma. Por favor, este solo es un adelanto, nada más. Gracias, licenciado. Muy bien. Yo estaba con la pena, créanme que más que ustedes, ¿verdad? Sí se iba a poder en esa modalidad, pero pues me informaron que sí iba a ser posible, pero tuve que confirmar. Así es que ya confirmado, sé que próximamente pues ustedes van a poder tener acceso. No me funcionó y no logro compartir lo que quiero. Es que a mí tiene una modalidad que cuando abro solo la pantalla, no me permite ponerlo en pantalla completa. Entonces tengo que hacer un par de pasitos para que funcione. Pero ya estamos. Bueno, denme un segundito más. Tenemos ya la tercera unidad y vamos a arrancar ya. Entonces, pues estamos bastante bien en el desarrollo de nuestros cursos y pues eso es buenísimo. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo de forma general algunas formas de organización colectiva, de expresión colectiva y de normación colectiva? Y entonces para eso pues les mostré una diapositiva que fue esta, porque era el tema para explicarles a ustedes incluso dónde se encuentra el nacimiento del derecho colectivo. Pero ya entrando en materia, este tema está directamente vinculado en la tercera unidad. Esta tercera unidad, de forma expresa, se refiere a las formas de organización. Una de las tres que estuvimos observando, de esas instituciones, que serían formas de normación, formas de organización y formas de expresión colectiva. Y entonces tenemos en esas formas de organización la coalición de los trabajadores, que es donde debe buscarse el nacimiento del derecho colectivo de trabajo. Mencionamos estas algunas generalidades, se recuerdan al inicio de la historia del derecho colectivo de trabajo, su nacimiento. Vimos estas etapas doctrinarias del nacimiento del derecho colectivo de trabajo y encontramos que existen o han existido tres, que es la represión, la tolerancia y la legalización. Eso como un antecedente, es decir, hasta legalizar el derecho colectivo de trabajo o el derecho de huelga de los trabajadores o el derecho a organizarse, entonces ya la coalición pasa al siguiente nivel, a convertirse en una asociación profesional. A eso se debe ese nombre. Antes de todo eso,
era únicamente el derecho de todo ciudadano de coaligarse con otros para unir esfuerzos. Y entonces en esa unión de esfuerzos, se recuerdan que les mencioné que pasamos de una represión, que es esta, a una tolerancia y que finalmente fue la legalización. Entonces, como formas de organizarnos colectivamente, actualmente continúa existiendo el derecho de unirnos, ¿verdad? Y está regulado en el artículo 377. La definición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de los intereses comunes, y habíamos mencionado que la naturaleza jurídica definitivamente es pública. Estas coaliciones tienen estas características. Es temporal, no requiere registro, es para la defensa de intereses comunes y actualmente se denominan consejos o comités ad hoc, que se constituyen con no más de 3 trabajadores, ¿no? Es decir, los que van a representar a todo el grupo de trabajadores organizados, pero no en organización sindical, sino que únicamente por el deseo de defender sus intereses comunes. Entonces, regresando a este, es el derecho, insisto, que tienen todos los trabajadores de poder organizarse. Y es un acuerdo, como lo indico acá, temporal de este grupo de trabajadores o incluso de patrón para la defensa de los intereses. Entonces ahí las características que les tengo anotadas acá, está la temporalidad, es temporal. Y entonces alguien me puede discutir. Yo conozco de un caso en donde una coalición duró en una empresa 2 años, ¿no? Incluso 3 años. Entonces, ¿a qué se refiere lo temporal? Lo temporal al que se refiere esta coalición, porque no es un sindicato, insisto, no es una organización sindical, sino que es el acuerdo de un grupo de trabajadores para defender sus intereses. Entonces, pongamos como ejemplo, se reúnen en una empresa, tienen algún problema, imagínense ustedes, acerca de la falta de seguridad, falta de higiene, pero no quieren conformar sindicatos, se reúnen y nombran a un grupo, a unos representantes. Y entonces ellos van con el empleador a tratar de discutir y conversar acerca de esas dificultades que tienen. Pero el empleador les dice, bueno, está bien, platiquémoslos, pero solo vamos a trabajarlo los viernes a las 4 de la tarde, porque de 4 a 5 no hay más tiempo, es importante el trabajo. Y aceptan. Entonces, la primera reunión, puede que lo resuelvan en la primera. Si lo resuelven en la primera, pues culmina el posible conflicto, ¿verdad? O si es en 2 o 3, igual culmina el conflicto. Pero pero explicando la temporalidad significa que no importa si se resolvió en 1, 2 o 3, es ese tiempo en el que permanece vigente el grupo coaligado. No puede el grupo coaligado decir, bueno, entonces ahora ya terminamos este conflicto, ahora pues vamos a analizar qué otros temas tenemos y vamos a continuar. No. Una vez inician su intervención por 1 o 2 hechos, hasta culminar el mismo, termina digamos, la temporalidad de ese grupo coaligado. En un futuro, si se presentaran otras dificultades, tendrán que volver a reunirse o conformar su nuevo grupo, y entonces solo tiene participación en un conflicto y únicamente durante el tiempo que dure la resolución de ese conflicto. Entonces puede durar una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, 20, 15 reuniones, 60 reuniones, pero debe tratarse del mismo tema que dio inicio en el conflicto. Eso es la temporalidad, porque eso es temporal. No requiere registro, y en efecto una de las distintas dificultades que se le ha
se ha detectado es el hecho que lamentablemente estos grupos coaligados no requieren un registro en el Ministerio de Trabajo y en cierta manera se discute acerca de la desprotección que podrían tener los trabajadores que se atreven en cierta manera a discutir con el empleador algunas reclamaciones de los trabajadores. Entonces, al no querer requerir registro, provoca esta limitante y un riesgo a los trabajadores. Tercera característica, defensa de los intereses comunes. Pues definitivamente si se van a reunir es por el interés común en favor de los trabajadores. Entonces buscarán el mecanismo de mejorar las condiciones de los trabajadores y a eso se le denomina intereses comunes. Y a los representantes del conglomerado se le denomina consejo o comité ad hoc. Y ese consejo, que son los representantes de ese grupo, se conforma con no más de 3 trabajadores, y que van a ser esos representantes temporales del grupo coaligado que va a plantear 1 o 2 conflictos en un mismo acto a un empleador. Entonces, ¿cómo se constituye? No hay una forma de constituir un grupo coaligado, sino depende de la buena fe, de la decisión, ¿verdad?, de todos los trabajadores para poder mantenerse unidos, ¿verdad? Porque no hay una constitución que la ley establezca para que se pueda conformar ese grupo coaligado. Significa que nos vamos a la esencia de la coalición, que simplemente va a ser el derecho de los trabajadores, o como todos ciudadanos, de unirnos, ¿verdad?, en pro de algo. Y en este caso es la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Y cómo se extingue la coalición de los trabajadores? Tal como lo mencioné en la característica temporal, que es esa la que tiene la organización sindical, pues definitivamente al concluir la discusión del tema o los temas que se plantearon en un solo acto, ya sea para bien o para mal, pues al finalizar, pues concluye, digamos, el grupo coaligado. Se han dado casos que los grupos coaligados han llegado al punto de, eh, de llegar hasta los tribunales, ¿verdad?, hacia los juzgados privativos de trabajo, a plantear sus reclamaciones, dado que en la vía directa con los empleadores no fue posible. Y entonces, aun cuando llegue esto a la instancia judicial, significa que simplemente culmina esa participación por el acto mismo para el que fueron organizados. Es decir, fue 1 o 2 reclamaciones, termina hasta concluir todas las acciones que estimen pertinentes, pero sobre la base de lo que plantearon inicialmente. Como les indiqué, no pueden agregar más o generar o continuar para discutir otros conflictos, no. Culmina por el hecho de haber finalizado la discusión de los distintos temas que se plantearon originalmente. Ahí concluye. Eso es un grupo coaligado de trabajadores. Es bastante sencillo, pero es parte fundamental. Artículo 377 del Código de Trabajo. La posición, digamos, por así mencionarlo, superior o con mayor profesionalismo, con mayor seguridad, tal vez sea el término correcto, es la creación de la asociación profesional o sindicato propiamente, ¿verdad? Y ahí tenemos que en este tema de la asociación profesional, ya es un paso mucho más seguro para los trabajadores que quieran organizarse como un sindicato. Y entonces tenemos que
esta forma de organizarse, un segundo, obedece ya a una regulación pues legal, ¿verdad? Y entonces tenemos que la organización sindical ya es parte fundamental, digamos, o el efecto, digamos, del reconocimiento del derecho de organización o de los trabajadores, de la legalización del derecho colectivo de trabajo, pues es un efecto, pues, colateral, por así decirlo, positivo para los trabajadores, porque definitivamente va a permitir que se organicen a través de una asociación profesional. Y entonces tenemos que la definición, si alguien me puede leer el artículo 206 del Código de Trabajo, por favor, para ir ya afinando el, el Código de Trabajo. Yoli, artículo 206. Sí. Dice sindicatos. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollen en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Muchas gracias. Entonces tenemos una definición legal, ¿verdad?, de lo que es la asociación profesional y se refiere literalmente al sindicato, como bien pudieron escuchar. La clasificación del sindicato de la asociación profesional se divide en dos partes, por así mencionarlo, doctrinariamente por su naturaleza y por su composición. Y por su naturaleza, es decir, cómo nacen estos, ¿verdad?, sindicatos, hay urbanos y campesinos. Y por su composición hay de empresas, de trabajadores de distintas profesiones u oficios, gremiales y de industria. Entonces, parte de lo que ya me leyeron hace un momentito, en el artículo 206, ahí nos menciona que son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente cuyas actividades y labores se desarrollen en el campo agrícola o ganadero. Y entonces prácticamente estamos entendiendo que doctrinariamente por su naturaleza este es un sindicato campesino. Y los urbanos son todos aquellos que no encuadran dentro de la clasificación que menciona el segundo párrafo del artículo 206, y a eso se les denomina urbanos, los que están en la urbe, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, entonces tenemos que está por su composición. Vamos a ver. Vamos a ver, los anoté por acá. En el artículo 215, por su composición, dice los sindicatos se clasifican por su naturaleza, por urbanos y campesinos. Y dice aquí, entonces a esto ya se refiere a su composición. Gremiales. Cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio, o si se trata de patronos de una misma actividad económica. Entonces tenemos gremiales de una misma profesión o oficio, significa que, por ejemplo, que quieran organizar un sindicato y que en una empresa pueden estar por la naturaleza de las actividades,
puede que hayan contratado a un grupo muy considerable, por ejemplo, de ingenieros, ¿no? Y entonces los ingenieros pueden reunirse y sería un grupo gremial por dedicarse a esa actividad dentro de un grupo de, qué sé yo, de personal de servicio de una empresa, a ver que se organicen, entonces es por oficio. Todos ellos pueden organizarse como, como trabajadores de servicio, operativos o de servicio, y entonces eso es la categoría de gremial, ya sea por la profesión o bien el oficio. Y eso está en el 215. De empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que presten sus servicios. En el mismo ejemplo anterior, solo que acá hay ingenieros, hay arquitectos, hay secretarias, profesores y hay personal de servicio. Pueden organizarse como un sindicato de empresa y no importaría qué profesión u oficio desempeñen, sino que van a aceptar a todas las profesiones u oficios. Entonces eso se llama un sindicato de empresa. De industria. Cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores o empresarios de esa actividad. Significa que estos sindicatos de industria pueden abarcar no solo una empresa, no solo un dueño, sino varias empresas y varios dueños, con el propósito de conformar una organización sindical de industria o de actividad económica. Y entonces para eso, y es de industria porque van a abarcar toda la parte digamos, de la industria o de empresas de la misma industria. Entonces a eso se le denomina sindicato de industria. Algunos principios fundamentales de las organizaciones sindicales. Vean, la libertad sindical es realmente muy interesante el tema de la libertad sindical. Aquí no me aparece el link. Tenía un link, pero bueno, ya no me aparece. La libertad sindical. El convenio que ustedes ya leyeron, ¿cuál convenio fue? Si me lo pueden citar. A ver, ¿qué número de convenio? Convenio 2015 de 2012, 215 de 2012. No, incorrecto. El convenio 87. Convenio 87 de la OIT, es correcto. Muy bien. Ese convenio está relacionado con la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Fue adoptado en San Francisco en la 31 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 9 de julio de 1948. Entró en vigencia en julio de 1950 y tiene el estatus de convenio fundamental. El Estado de Guatemala aprobó el convenio mediante el decreto del Congreso de la República número 843 en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Guatemala el 9 de noviembre de 1951 y publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 1952. El Estado de Guatemala ratificó el convenio el 28 de enero de 1952 y dicha ratificación fue publicada el 11 de febrero también del año de 1952. ¿A qué se refiere o qué trata este convenio?
se refiere a la libertad sindical, que es parte de los principios fundamentales de todas las organizaciones sindicales. Y en el artículo 1 menciona: todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a poner en práctica las disposiciones contenidas en dicho convenio. En el artículo 2 establece que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Esta libertad sindical, dice, sin distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones sindicales. Muy bien. De afiliarse, dice, a estas organizaciones con la sola condición de observar sus estatutos. Y entonces tenemos que esta libertad es la que hace referencia a la OIT en este convenio internacional, y he ahí la necesidad por el cual yo les estuve pidiendo que leyeran este convenio. Otro tema, otra norma que recalca esa libertad sindical, establece que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y actividades, y el de formular su programa de acción. Muy bien. Las autoridades públicas, escuchen bien, deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Vean entonces la fuerza con el que las organizaciones sindicales están constituidas, ¿verdad? Porque se basan en el principio de la libertad positiva, que es el derecho de conformar organizaciones sindicales y el derecho de afiliarse a las organizaciones sindicales. Por supuesto, la libertad sindical también tiene, digamos, el derecho negativo también, que es el de separarse, ¿verdad?, de la organización sindical, que al final es parte de la libertad, el de pertenecer, como el de separarse de la organización sindical, y eso es parte fundamental, como un principio de las organizaciones sindicales que persisten a la presente fecha. Y es ahí donde ustedes van a ir entendiendo por qué razón las organizaciones sindicales son tan fuertes, por así mencionarlos, ¿verdad? Porque la misma necesidad que hemos estado observando en el desarrollo, digamos, de nuestro curso, hemos visto cómo las distintas luchas han provocado que el mejoramiento de las condiciones laborales. Y uno de los elementos fundamentales que coadyuvó para la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores a nivel internacional es el hecho mismo del reconocimiento de la libertad sindical, lo que les ha permitido el constituirse como organización sindical, el de afiliarse a la organización sindical y, por supuesto, el de separarse. Entonces hay libertad positiva y libertad negativa. Insisto, libertad positiva, constituir organizaciones, afiliarse a las organizaciones, y la libertad negativa, que es la de separarse. Es parte de esa libertad sindical que ya el convenio 87 de la OIT regula. No voy a terminar de leer este convenio porque prácticamente ustedes tienen que leerlo. Solo vamos a leer el artículo 11, donde dice: todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo
para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el ejercicio del derecho de sindicación. ¿Qué más decir con eso? Es un principio que rige, que protege, que obliga a las organizaciones, al Estado, a los trabajadores, a los empleadores, para que esté protegido ese derecho de la libertad sindical. Y entonces es parte de ese derecho que como principio, ¿verdad?, que está incluido fundamental de las organizaciones sindicales. Sin la existencia de este principio de libertad sindical, no se puede conversar, no se puede hablar acerca del derecho del derecho colectivo, no se puede hablar de la defensa de los derechos por medio de un sindicato, dado que no podía existir sin el reconocimiento de ese principio que le da vida a todos los derechos de sindicación, que no es más que el derecho de sindicalización. Y entonces este principio es fundamental. La exclusividad. Un segundo. Recuerdo haberles tenido un parrafito por acá, pero de tanto que uno hace, pues ya se pierde, ¿verdad? Pero déjenme ver unas pequeñas anotaciones que yo hice por acá. Vamos a ver. Entonces, tienen claro lo de la libertad sindical, ¿no? Sí, Muy bien. Híjole, estoy buscando algo que no. Es que quería ver una anotación que les hice, ya se lo tenía, pero como les digo, con tanto que hacer, mire que no. Ahora no me recuerdo dónde lo dejé. Bueno, no, perdí mi anotación, quería agregarles algo que pero si lo encuentro se los planteo otro día, pero no lo encontré en este momentito. Bueno, la exclusividad como otro principio. ¿Cómo les explico la exclusividad? Bueno, la exclusividad como un principio fundamental de las organizaciones sindicales es el hecho mismo que el sindicato está creado directamente para la defensa de los intereses comunes de los trabajadores. Significa que está, y valga la redundancia, creado exclusivamente para eso. No van a poder dedicarse a un negocio, no van a poder dedicarse a otras actividades fuera de las contempladas en el Código de Trabajo. Y entonces deben de tener presente que este principio radica esencialmente que la organización sindical tiene una circunscripción y que es precisamente la defensa de los intereses económicos comunes, económicos y sociales, comunes de los trabajadores. Y eso se le denomina la exclusividad como principio fundamental de las organizaciones sindicales. Y entonces sabemos que hay orden, por ejemplo, hay asociación civil, ¿verdad? Entonces eso se dedica a otras cosas, en cambio
esto es precisamente para la defensa de los intereses económicos y sociales y comunes. Esa es la exclusividad. Unidad y democraticidad. Bueno, no, en la organización sindical se conforma por el acuerdo de todos los trabajadores. Y ese acuerdo de los trabajadores permite que el mismo se convierta, le dé fuerza y le dé unidad a esa organización. Al momento de elegir a sus representantes, porque ahí van a estar integrados por comités ejecutivos y consultivos, entonces los trabajadores van a tener derecho a elegir a sus representantes. Y eso es lo que le da la democraticidad. Es decir, es democrática la participación dentro de la organización sindical. Cualquier organización sindical que se imponga la fuerza, ¿verdad? Que sus líderes se impongan, ¿verdad? Sin observar los intereses de los trabajadores, porque al final de cuentas es la Asamblea General el órgano mayoritario. Si desconocen los representantes a la Asamblea, deja de o se pierde el principio de unidad y democraticidad. Y por eso es parte fundamental, porque eso permite ilustrar que toda organización sindical debe tener la unidad y de que su participación sea por motivos totalmente democráticos. Ahora, cuando mencionamos la pluralidad, es plural, ¿verdad? Esa pluralidad significa que como principio de la organización sindical, imagínense que en esta nuestra sección estemos conformando un sindicato, ¿verdad? Puede ser que yo les haga el planteamiento ideológico, ¿verdad?, acerca de un punto nacional, pero puedo encontrar en cualquiera de ustedes otra postura totalmente distinta, quizá desde el punto de vista socialista, desde el punto de vista capitalista, pero eso no significa que no podamos participar en una organización sindical por plantear, digamos, pensamientos o ideologías un poco, digamos, o distintas, ¿verdad? Sino que esa pluralidad permite que se fortalezca, porque no solo enclaustra en una sola ideología, por supuesto, la ideología propia de la organización que estén constituyendo va a ser la defensa de esos intereses económicos y sociales comunes. Pero eso no implica, eso es diferente a la propia inclinación ideológica que tenga cada trabajador. Cada quien es libre de pensar de maneras distintas, ¿verdad? Y esa es la pluralidad, ¿verdad? Admite todo tipo de pensamientos, todo tipo de trabajadores, ¿verdad? Sin distinción del sexo, raza, ¿verdad?, o inclinación ideológica. Esa es la pluralidad como principio fundamental de las organizaciones sindicales. Y la capacidad, que es la última. Esta capacidad significa que la organización sindical, al momento en que es reconocida su personalidad y personería jurídica, entonces se vuelve sujeto de derechos y obligaciones. Y al ser sujeto de derechos y obligaciones, porque está debidamente inscrito y reconocido por el Estado, entonces eso le da la capacidad, esa capacidad legal para representar a sus trabajadores. Miren qué fácil es explicar estos principios fundamentales de las organizaciones sindicales. Los exhorto a que me busquen un texto
para poder coloquen en detalle y, qué es el significado de esa libertad sindical que yo les he parafraseado en este momento. Por la hora no me da tiempo a avanzar más, pero por supuesto todavía quedan algunos minutos en el caso tengan alguna duda sobre el tema que acabamos de ver. Ustedes me indican. Claro como el agua. Sí, Lick. Sí, feliz tarde. Lick, perdone, solo una preguntita, disculpe. En la pluralidad yo le entendí que es, bueno, no sé si le agarré el concepto, que somos varios, pero es una persona la que tiene digamos, para hablar por los otros. Eso lo entendí, perdone, Lick. No. La pluralidad es el hecho mismo que cada trabajador puede tener una ideología distinta, un razonamiento distinto, y que eso pues no le va a ser impedimento para integrar a la organización sindical, porque al final este trabajador al interesarse en integrar la organización, lo que le va a interesar al final dentro de la misma es defender sus derechos económicos sociales sin importar su ideología. A eso se refiere la pluralidad. Ah, bueno, gracias. Martín André. Buenas, Lick, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una pregunta con la capacidad, a qué se refiere con eso, perdón? Un menor de edad tiene capacidad de ejercicio, Martín, ¿sí o no? Martín. Que manda Lick, solo estaba anotando, perdón. Dígame. Bueno. ¿Un menor de edad tiene capacidad de ejercicio, sí o no? De ejercicio, no, Lick. No, correcto. Lo adquiere cuando ya es mayor de edad. Algo similar sucede con la organización sindical, porque para constituir una organización sindical tenemos que llevar todo un proceso y luego lo llevamos al Ministerio de Trabajo, se inscribe. Una vez inscrito ya nace a la vida jurídica, y cuando nace a la vida jurídica se convierte en sujeto de derechos y obligaciones, tiene capacidad de ejercicio. Okay. Es inscrito, ¿verdad? Perfecto. Adquiere ese derecho. Súper, gracias, muy amable. Muy bien. Lick, una preguntita. Cuando se habla de unidad democraticidad, bueno, no sé si cabrá el ejemplo, no, ahorita no tengo la palabra, cuando vienen los sindicatos y hacen algo para que no despidan gente, pero de ahí ellos vienen, hacen acuerdos y ya pueden despedir gente. ¿Eso no tendría nada que ver con la unidad democraticidad? No, nada que ver. Todo esto, esos principios se refieren a esos principios propios dentro de la organización sindical, no lo que vayan a hacer sus representantes. Ah, ok. Bueno, pasen a su próximo salón entonces. Licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.